Buenas noches para todos. Bueno, sean todos bienvenidos a una nueva conferencia del curso Conocimiento de sí mismo. Hoy estaremos viendo la conferencia número 50, la última de este temario de fase A, donde estaremos viendo el origen del ego, o sea, de dónde fue que es, o sea, desde dónde venimos eh, alimentando el ego. Y pues vamos a ver los aspectos que se dieron en ese momento en que se creó el ego y cómo ya una vez que tenemos la enseñanza sobre nuestra energía creadora sexual, pues cómo ya debemos definirnos entre ángeles o demonios, o sea, cómo vamos a utilizar ese conocimiento que tenemos, si para desarrollarnos en el bien o para desarrollarnos en el mal. Entonces me van a dar unos minutos mientras vamos compartiendo en los grupos y ya pronto estaremos dando inicio al tema del día de hoy. A los compañeros que quieran compartir el link de inicio, pues recordemos que las conferencias son completamente gratuitas y de libre acceso, pues pueden compartirla con sus conocidos en los grupos. En este momento, pues de esa manera pueden más personas participar en el envío. Entonces, bueno, sean todos bienvenidos a las personas que participen en el en vivo y a las personas pues que vean el video de manera diferida. Hoy ya estaríamos finalizando el temario, ya es la última conferencia. Bueno, les agradecemos a todas las personas que han participado de este temario. Ya estamos compartiendo una de las invitaciones para el nuevo temario, que vamos a iniciarlo el lunes de la próxima semana. Ahora mismo nos faltan dos conferencias de la fase B, que vamos a aprovechar que estamos terminando el temario de fase A hoy lunes y entonces vamos a dar la conferencia de fase B de la número 24, la vamos a dar el día miércoles y la 25 la vamos a dar el día viernes. Martes y jueves no vamos a tener reflexiones esta semana mientras que estamos haciendo pues eh, digamos, la preparación para el inicio del nuevo ciclo y las distintas invitaciones por las redes sociales. Entonces los invitamos a hacer sus prácticas de manera particular, no dejar, o sea, no desfallecer en la fuerza. Recordemos que debemos seguir trabajando en revolución. Y pues mientras nosotros estamos haciendo esa promoción, pues ustedes igual pueden hacer sus prácticas de muerte de manera particular. Eh, para las personas que inician o las personas que ya que tengan poco tiempo en el grupo, pues las 75 conferencias las entregamos, las de fase A los días lunes y miércoles a las 7 de la noche, hora de Venezuela,
Las de fase B las entregamos los días viernes, también a las 7 de la noche, hora de Venezuela. Y los días domingo tenemos horario de prácticas porque todo este conocimiento está enfocado a la práctica. Entonces, de las conferencias que vemos de fase A en la semana, el domingo hacemos una práctica para incentivar el trabajo hacia la muerte psicológica, que es la base de este trabajo. Entonces, los días martes y jueves también tenemos horarios de muerte, ya son horarios de prácticas matutinas, aproximadamente a las 10 de la mañana. Los días martes generalmente hacemos velar y orar y muerte psicológica, que puede ser por retrospección. Y los días jueves hacemos estudios de defectos psicológicos. Entonces, de esa manera, pues pueden unirse a nuestros distintos horarios que vemos también que en las páginas, en la portada de las páginas, pues están estos horarios. También tenemos horarios de fogueo, que eso sí ya no están en la página. Tenemos ahora mismo martes, jueves y domingo, horarios de fogueo. Pero para la persona que quiera foguearse, pues puede contactarnos a través del privado y acordamos un horario donde pues a la persona le sea cómodo de acuerdo a su horario de trabajo o a sus compromisos, y que también pues no influya con mis compromisos, sobre todo del el trabajo de las conferencias. Y de esa manera pues sacamos un horario pues que nos funcione a las dos personas y las personas puedan formarse como instructores. Entonces, digo porque de los que ya tenemos, o sea, los martes, los jueves y domingos, a la persona que no le funcione en esos días, pues puede contactarme y vemos si podemos sacar otro horario para fogueo. Esos horarios de fogueos es la persona que quiere formarse como instructor ya para entregar el conocimiento, donde allí la persona se estudia el tema porque le entregamos el libro de las conferencias, estudia cada uno de los temas, lo expone para irse desenvolviendo en el desarrollo del tema, y posteriormente pues hacemos algunas acotaciones para que la persona tenga, digamos, mejores comprensiones y pues pueda entregarlo de una manera más clara. Entonces, pues estos son nuestros horarios. Ya estamos haciendo las invitaciones para el nuevo temario, que les exhortamos a compartirlas, pues para que las personas que estén interesados puedan participar en el inicio del nuevo temario, que como les dije, inicia el próximo lunes 25 de mayo. Entonces, esta conferencia del día de hoy, el origen del ego, vamos a ir iniciando, saludando a los compañeros que se unan ahora mismo al en vivo. Recordemos que si hay algún tipo de pregunta, es bueno participar en el en vivo, porque de esa manera pues pueden participar con sus preguntas y de esa manera digamos, ampliamos un poco más el tema de acuerdo a las inquietudes que cada uno de los participantes tenga. Entonces vamos a ir iniciando en este tema del día de hoy, el origen del ego, la última conferencia de fase A de este temario. Pero como les recordaba, o les vuelvo a recordar, ya el próximo lunes iniciamos desde la conferencia número 1. Entonces, esta conferencia tiene dos objetivos: observar los distintos aspectos que participaron en el momento en el que se creó el ego, y definirnos entre ángeles o demonios, que era lo que les comentaba al principio. O sea, ya una vez que tenemos el conocimiento, que ya sabemos el valor de nuestra energía y que cada vez que la fornicamos, esa energía pues crea más defectos psicológicos en nosotros, pues ya tenemos la decisión de si alimentar el ego a voluntad o pues trabajar sobre nosotros mismos para eliminar el ego. Entonces, o nos desarrollamos de manera positiva como magos blancos, o nos desarrollamos de manera negativa como magos negros. Entonces, para iniciar el tema de ese origen del ego,
sea, de cómo se inició, pues vamos a hablar de que en cada planeta debe albergar 7 razas. En nuestro planeta, pues ya vamos en la raza Aria, que es en esta en la que estamos ahora mismo. Pero cuando inició o iniciaron las razas en el planeta, pues inició con la raza polar. Esa raza polar era una raza andrógena donde las dos polaridades o las dos sexualidades estaban integradas en el mismo ser, en la misma persona. Era una raza que no tenía ego. De hecho, eran razas de gigantes que medían aproximadamente 15 metros. Y ellos, como toda raza, pues viene precisamente a la manifestación a desarrollar sabiduría. Pero a estas razas andrógenas, para llegar a sacar sabiduría de la manifestación, pues les era muy difícil llegar a sacar sabiduría porque no existía el ego, y entonces tenían que sacar esa sabiduría a través de la observación de los distintos fenómenos en la naturaleza. O sea, de ver cómo se comportaban pues las aves, cualquiera de los animales, de ver cómo las plantas se movían buscando la energía solar, y de esa manera de ver pues también cómo de repente pues un animal tenía ese instinto materno o ese instinto de supervivencia que lo lleva incluso a matar a otro por supervivencia o por alimentarse. Pues de esas observaciones era donde iban sacando la sabiduría. Pero como les decía, sacar esa sabiduría era muy difícil porque como no había ego, ellos estaban conectados con todas sus 7 dimensiones. Se dice que veían hacia arriba y veían las 7 dimensiones al tiempo. Se mantenían conectados con su ser interno, personas que definitivamente no fornicaban porque se reproducían de otra manera, o sea, no a través de la sexualidad física externa. Entonces, posterior a esta raza vino la raza hiperbórea, que también eran andrógenos. También allí es importante acotar que no se desarrollaban más allá de ángeles, o sea, no llegaban a ese punto en que estamos ahora, que la raza en la que estamos, la raza aria, ya tiene la oportunidad de desarrollarse como cristos o maestros. Esas razas andrógenas solamente podían llegar a un estado de ángeles. Entonces, y que de paso, pues como les decía, les costaba mucho llegar a desarrollar sabiduría porque era a través de la observación intuitiva de cada uno de los fenómenos de la naturaleza, era de donde iban, pues a través de la observación, rescatando esa sabiduría que les llevaba muchos años para llegar pues a desarrollarse. Esa misma o ese mismo, digamos, esas mismas circunstancias se dan en razas que están en otros planetas donde no hay ego, y que ellos pues se trasladan a este planeta o a planetas como este que donde sí hay ego, y a través ya de la observación pues ya ven cómo personas que sí tienen el ego pues cómo llegan a degenerarse. Y estas razas que no tienen ego pues observan, pero ya observan fenómenos pues un poco más fuertes para llegar a sacar sabiduría. Entonces, de allí de la raza hiperbórea pasamos a la raza lemur. Cada una de estas razas pues fue, digamos, siendo exterminada y pasando a la siguiente raza, donde pasamos ya allí a la lemur. En esta raza lemur es donde se originó el ego. Ya vamos a explicarlo un poco más detalladamente. Esa raza existió hace aproximadamente 18.5 millones de años, y allí fue donde se dio la separación de los sexos para llegar a tener esa, digamos, esa oportunidad de sacar la sabiduría a través de la unión de la pareja, o sea, de la unión de las dos polaridades. Entonces, posterior a la raza lemur, vino la raza atlante,
que de esa pues sí hemos escuchado hablar, aunque también de la raza lemur se ha escuchado hablar porque hay vestigios de la raza lemur en parte de las costas de Chile, donde pues se ha observado pues que hay pues vestigios de esa raza, lo cual nos permite comprobar pues que sí existió. De la raza Atlante también se ha hablado mucho, que es esa raza que pereció por hundimiento y que se encuentra allí en el Océano Atlántico, donde pues llegaron a desarrollar incluso mucha tecnología, pero que llegó al punto donde también el nivel de degeneración, pues ya estaban incluso metiéndose con pruebas a través de la genética humana, donde ese nivel de degeneración pues hizo que la raza pues fuese ejecutada por hundimiento, donde pues allí le da paso esa raza Atlante a la raza aria, que es la que estamos en este momento. Entonces, de allí, de esa raza donde estamos ahora mismo, pues viene la raza Coradi. Ya la raza aria también tiene fecha de caducidad. Ya estamos, digamos, en la parte más involutiva de la raza. Lo vemos, pues, cuando se observa el nivel de degeneración en el que estamos. Y después que perezca esta raza aria, pues viene la raza Coradi, y de allí viene una siguiente raza, porque como les decía, son 7 razas. De esta pues no se conoce todavía el nombre. Entonces vamos a hablar de el momento en que se dio la separación de los sexos en la raza Lemur, que fue la tercera raza que albergó este planeta. Esa raza Lemur, al inicio de la raza, pues eran andrógenos, eran seres que tenían las dos polaridades. Entonces, a mediados de esa raza, pues los dioses consideraron que era importante llegar a separar la raza para que pudieran lograr ese punto donde al unirse sexualmente, pues pudieran desarrollar con más facilidad, o no con más facilidad, sino lograr un mayor nivel de sabiduría. Entonces, cuando se decide separar los sexos, los maestros empiezan, porque estas personas pues no se reproducían a través de la unión sexual, los maestros vienen y en esa, o sea, para que se diera esa separación de los sexos, perdón, empiezan a nacer los niños con una sola polaridad. O sea, ya cuando nacían venía o varón o hembra. Y vemos pues como en las enseñanzas bíblicas pues entonces hablan, para mencionar esa separación de los sexos, de que Eva fue sacada de una costilla de Adán. Y en las enseñanzas bíblicas hablan es como que si era solamente Adán y Eva, pero en realidad era una raza de Adanes y de Evas, o sea que era esta raza Lemur. Entonces allí pues esa enseñanza nos muestra que hubo una separación de los sexos que fue a mediados de esta raza Lemur. Entonces al separarse los sexos, cada ser empezaba a sentir que le faltaba su otra parte, donde allí se generó el reto de los luciferes, porque recordemos, el Lucifer es esa parte de nuestro ser interior que es el que genera el deseo, el que genera la tentación. Entonces, cuando se activó el deseo sexual hacia el sexo opuesto, o sea, buscando lograr percibir esa otra parte, esa otra polaridad, pues es porque se genera esa tentación del Lucifer, que es como quien le propone a la pareja, pues tienen una forma de conseguir esa otra polaridad, que es uniéndose sexualmente a esa otra polaridad. Entonces, para esa época donde ya habían Adanes y Evas, o sea, ya habían hombres y mujeres, empezaron, como les decía, los luciferes a generar
esa tentación, ese deseo de las personas unirse con esa otra polaridad. Las prácticas de sexo no se daban como algo, porque recordemos, eran personas que no tenían ego. Esas personas conocían de que los dioses, porque tenían esa guía interior de su ser, recordemos, estaban conectados directamente con su ser interno, fueron guiados a que debían unirse sexualmente, pero en unos templos. En esos templos iban a ser guiados a través de gurú, o sea, maestros, eh, que los iban a estar guiando de cómo se iba a hacer esa práctica sexual, con el propósito de crear los cuerpos existenciales del ser y para reproducir la raza. O sea, ese era el propósito de la unión sexual de la pareja, llegar a crear esos cuerpos internos, pero recordemos, no tenían ego, seguían a través de la observación, llegando a rescatar la poca sabiduría que podían ir observando en la naturaleza. Y también se unían sexualmente pues para reproducir la especie. Recordemos que hablamos de la práctica del sexo normal, donde solamente se deja escapar un solo espermatozoide guiado por la madre divina de las personas que están en la práctica, donde se escapa un solo espermatozoide, el más apto, y allí es donde se da la concepción. Entonces los maestros guiaban a todos estos Adanes, a todas estas Evas, en esas prácticas sexuales para llegar a crear esos cuerpos internos, esos cuerpos existenciales del ser. Allí los gurús buscaban que en la práctica de sexo no hubiese ninguna sobreexcitación, que estuviesen condensando esa energía de manera positiva. Incluso cuando estos maestros llegaban a observar que había sobreexcitación en alguno de los dos, podía haber, o sea, dicen las enseñanzas que podían ser decapitadas estas personas cuando llegaban a ese proceso de sobreexcitación. Entonces este proceso era supervisado precisamente para que no se diera la fornicación. Entonces se iba a sacar, como todavía hoy en día, la sabiduría de dos árboles, del árbol de la vida y del árbol de la sabiduría. Del árbol de la sabiduría, pues vemos que es el árbol del ego, donde pues cada vez que se manifiesta algún defecto psicológico o que se observaba pues algún detalle de estas manifestaciones en la naturaleza, pues de allí iban rescatando esa sabiduría. Y del árbol de la vida, de cada vez que se iban creando los cuerpos existenciales del ser. Y estos dos árboles pues tienen una raíz común, que es el hecho de que la persona debe unirse sexualmente para llegar a rescatar pues estos dos tipos de sabiduría. Entonces, en ese momento o en ese tiempo de esa raza lemur, se da por recurrencia el que cae el cometa Cóndor en el planeta, donde genera una desestabilización del planeta. Allí murieron muchos Adanes, muchas Evas, y había mucha desestabilización, muchos terremotos, maremotos, por la vibración que dejó este cometa en el planeta, y se requería que los dioses pues intervinieran para que se estabilizara esa corteza del planeta. Entonces, para esto, pues los maestros decidieron enviar a dos maestros, archiquímico y archifísico, los maestros Laisus y Sakakis, que decidieron, para estabilizar esta corteza del planeta, poner el órgano cundartiguador en la humanidad. Entonces, para poner esta cola también, esto pasó durante muchos años, empezaron a nacer los niños con esta cola del cundartiguador de manera física externa, y esa cola funcionaba como un polo a tierra que esa energía que quedó en el planeta por este cometa,
pues esa energía la mandaba hacia el centro del planeta a través de la cola de cada uno de estos, de esta humanidad, y de esa manera se estabilizaba la corteza del planeta. Entonces, allí se determinó el grado de sabiduría que iba a tener el planeta Tierra, donde ese grado sería el grado 4, que sería un grado para desarrollar en este planeta cristos o maestros. Entonces, por esto se dejó la cola del cundartiguador 3 días y medio más, donde vamos a ver que el hecho de que dejaran esa cola, pues terminó haciendo que se diera una marea lujuriosa, porque el dejar, digamos, esa vibración durante tanto tiempo en las personas, pues hizo que las personas que normalmente iban a los templos a hacer la práctica de sexo, pues entonces ya sentían pues mucha necesidad de unirse a su pareja, a hacer la práctica de suprasexo, y algo que anteriormente se hacía, que iban 1 o 2 veces al año al templo a hacer la práctica de sexo, y que por eso pues también tardaba muchísimo tiempo la persona en desarrollar los cuerpos. Pues ya a este punto, cuando se dio esa marea lujuriosa, pues entonces ya las personas querían ir pues muchas veces al año, y se empezaron a congestionar los templos porque las parejas pues ya iban mucho más seguido. En el tiempo en que iban 1 o 2 veces al año, pues en ese trayecto que tenían que transcurrir hasta donde estaban los distintos templos, pues a eso se le conocía como la luna de miel. Como era un trayecto largo para llegar a los templos, pero ya cuando llega a este punto donde se da la marea lujuriosa, esa marea astral o aumento del deseo sexual, pues ya allí las personas llegaron a tener esa tentación, porque ese primer defecto psicológico que lograron desarrollar fue digamos, el no, perdón, llegaron o sea, por esa necesidad de querer practicar el sexo, llegaron a la desobediencia. O sea, conociendo que tenían que hacer la práctica de sexo en estos templos bajo supervisión, pues resulta que, pues, tomaron la decisión de practicar el sexo en sus casas y no hacer estos largos trayectos, porque entonces eran como que muchas personas allí esperando para la práctica. Entonces decidieron hacer cayeron en desobediencia, empezaron a hacer la práctica cada uno desde su casa, y allí fue donde se llegó a la fornicación. En ese punto fue que se dio la creación del ego en el planeta. Y eso es importante que lo reflexionemos, porque, o sea, unas personas que estaban teniendo prácticas de sexo superior, donde no tenían ego, donde no fornicaban, donde estaban conectados completamente con su ser interno, pues resulta que cuando se dio la fornicación, cuando expulsan la energía del cuerpo, dice la enseñanza que ellos se sintieron desnudos. Y es que recordemos que astralmente, cuando nos vemos desnudos, es precisamente por la falta de la creación de nuestros cuerpos. Entonces ellos, al fornicar, pues perdieron esa conexión con su ser interno, sintieron esa desnudez y fueron expulsados del paraíso. Entonces, como vemos acá, al practicar el sexo fuera del templo, llegaron a la fornicación o expulsión de la energía creadora sexual fuera del ánfora, y todas esas virtudes del alma pues se transformaron, esas 7 virtudes del alma se transformaron en los 7 pecados capitales. Entonces, en ese momento en que se dio la fornicación, pues ya cuando estos seres empezaron a ver que ya no era lo mismo, que ya no tenían esa conexión, que se sentían
están desprotegidos al no sentirse en contacto con su ser, pues llegaron a hipnotizarse, a fanatizarse en el mal. Algunos incluso empezaron a suicidarse a causa de esa desconexión con su ser. Y en ese punto donde empezaron a suicidarse en masa, porque pues parte de la raza pues estaban completamente cayendo en la degeneración, y parte de la raza pues estaban colapsados porque ya no tenían ese contacto con su ser interior, pues entonces empiezan a darse suicidios en masa y vuelve nuevamente la comitiva sagrada, regresa al planeta a quitar la cola del pundartiguador. Vienen y la quitan de manera física, o sea, ya no está ese Apolo a tierra, pero de manera astral todavía tenemos esa cola, porque allí en nuestra cola es donde están condensados cada uno de nuestros defectos psicológicos. Entonces, allí a esa fornicación es a lo que se le conoce, lo que vemos en las escrituras, como el diluvio universal. Recordemos que si hay preguntas a lo largo de la conferencia, pues pueden dejarla en los comentarios y de esa manera pues ampliamos un poco más en el tema. Entonces, acá cuando nos hablan del diluvio universal, se dice en las enseñanzas que todos los yoes creados fueron llevados en parejas al arca de Noé, para que el día que decidieran regenerarse encontraran la materia prima en la energía creadora sexual. Incluso esa enseñanza la daba el maestro Noé, que está la referencia bíblica, y cuando nos habla del arca de Noé, pues están hablándonos del arcano, o sea, la práctica de suprasexo, y el no nos muestra que esa práctica de sexo debe ser sin fornicación. Allí en el diluvio universal nos muestran estos aspectos que vemos acá, de que cuando Noé lanza primero un cuervo negro y resulta que el cuervo se va y no vuelve, o sea, él lanza esta ave para ver si hay tierra firme y resulta que el cuervo se va. Allí nos viene a mostrar que como cuando nosotros iniciamos el trabajo, pues tenemos esa energía creadora sexual en un estado negro, putrefacto, porque allí están pues todos nuestros egos. Una vez que llegamos aquí, de esa manera está nuestra energía, y la persona, si no hace el esfuerzo por trabajar sobre sí mismo, pues sencillamente pues no va a lograr tierra firme, sino que sencillamente pues se va del conocimiento. Después la enseñanza nos muestra pues cómo envía una paloma blanca. Esa paloma blanca viene a mostrar nuestras aguas cuando la persona empieza a morir en sí mismo, que esa energía empieza a pasar de negro a blanco cuando empezamos a trabajar con la muerte psicológica. Posteriormente envía una paloma que vuelve con un ramito de olivo, y allí eso nos muestra el cambio de nuestra energía cuando ya estamos trabajando para lograr el equilibrio de nuestros centros, donde ya la energía pasa de blanco a amarillo, y es porque como ya esa paloma venía a mostrar como que, o sea, si trajo un ramito, pues es porque ya está, digamos, o sea, hay tierra firme en alguna parte, pero no hemos llegado. Entonces, está esa tierra firme porque ya logramos voltear nuestras aguas, o sea, ya estamos trabajando con los 4 rectos, ya hay un interés por no fornicar nuestra energía, y allí pues nos da como esa esperanza para el trabajo esotérico. Ya después envía un faisán, que es rojo, y ya ahí sí nos muestra cómo el faisán sí nos mostraba que ya había tierra firme, y resulta que ese aspecto donde ya nos muestra que hay tierra firme es porque ya la persona prendió el fuego,
Nos muestra incluso cómo ese momento también pues es un momento muy importante porque se da la prendida del fuego, pero la persona debe seguir trabajando para llegar a ese punto donde no solamente o sea, porque llega el barco a tierra firme, pero allí están todos los yoes, o sea, todos los animales que iban en las dos polaridades, iban macho y hembra de cada uno de los animales, y eso nos muestra esa arca llena de animales en hembra y varón, nos viene a mostrar cómo cada uno de nuestros defectos psicológicos están en el aspecto activo y en el aspecto pasivo. O sea, en esas dos partes del péndulo que tenemos que observarlo. Entonces el barco llega a esa tierra firme, pero allí está todo el ego que hay que trabajar para eliminar en esos dos polos, activo y pasivo, para llegar a desarrollarnos internamente. Entonces, siempre vamos a ver que las enseñanzas antiguas, en esos libros antiguos, pues siempre hay, o sea, a pesar de que los han modificado pues muchísimo, siempre se encuentran de todas maneras aspectos de la enseñanza del conocimiento, porque recordemos, el conocimiento es universal y ha existido siempre, a pesar de que digamos, muchas escuelas lo han tergiversado, pues siempre queda de todas maneras algo de la enseñanza en esos libros. Entonces, allí eso nos viene a mostrar que hay dos tipos de matrimonio. O sea, debemos tener claro que hay un trabajo que hacer que nos muestra pues el cómo cuando nos unimos a una pareja, que allí es donde se da un matrimonio, porque matrimonio significa precisamente unión con la matriz. Allí eso nos muestra que hay dos tipos de matrimonio, que es el matrimonio negro, que es donde hay fornicación, y el matrimonio blanco, que es donde se encuentra la castidad. O sea, donde ya comprendemos el valor de nuestra energía creadora sexual y ya ahora trabajamos es para purificar nuestras aguas internas y llegar a unirnos sexualmente a nuestra pareja para canalizar esas aguas hacia adentro y hacia arriba para llegar a crear nuestros cuerpos existenciales del ser. Y de los matrimonios negros tenemos que recordar, hablamos de que hay una situación, digamos, de práctica donde se le considera gris hasta cierto punto, porque la persona, cuando no conoce del poder que tiene la sexualidad, el poder que tiene nuestra energía creadora sexual, pues allí se le pudiera considerar gris, porque en realidad no conoce el poder que tiene la energía creadora sexual. Pero de todas maneras se está desarrollando en el aspecto negro, porque cada vez que fornican, o que cada vez que fornicamos, estamos expulsando la energía creadora sexual del cuerpo, y en esa expulsión de la energía se están creando millones de defectos psicológicos con cada fornicación. Entonces, por eso vemos que pues hay mucha gente, muchas personas, millones de personas que no tienen el conocimiento, y sin embargo vemos que igual el nivel de degeneración en que va la raza pues cada vez es más pesado. Ya vemos hoy en día cómo incluso hablar de sexo pues no tiene mayor relevancia para las personas, donde las personas hasta públicamente dicen con quién y con cuántos y cómo y todo lo demás, porque ya el nivel de degeneración está muy alto. Y es precisamente por eso, o sea, las personas no tienen el conocimiento de la sexualidad, pero de todas maneras, al estar expulsando y cada vez de formas más degeneradas la energía sexual, pues están volviéndose pues cada vez más negros. Entonces, por eso la importancia de comprender que desde que se dio el origen del ego, o sea, desde que perdimos esa parte interna en nosotros, esa otra polaridad, allí lo que sucedió fue que nos externalizamos de alguna manera. O sea, la persona empezó a buscar afuera eso que está es dentro de nosotros. O sea, la persona empezó, y de hecho pues
aún hoy en día uno lo siente, ese querer unirse a otra pareja es como que sí, porque él me va a dar el amor, él me va a dar la felicidad, o ella me va a dar el amor, me va a dar la felicidad, dice el hombre, pensando que en esa persona es que vamos a encontrar la felicidad, cuando no comprendemos que es porque estamos externalizados, que es porque estamos materializados hacia todo lo que está en el exterior, lo que nos mantiene buscando hacia afuera algo que está es dentro de nosotros. Entonces la persona dice, no, es cuando voy a ser feliz es cuando me una con esta persona, no voy a ser feliz es cuando tenga esta casa, no voy a ser feliz cuando tenga este carro, cuando tenga esta empresa, cuando tenga este nivel de ingresos, cuando tenga tantos o cuantos hijos, y resulta que siempre de todas maneras sigue sintiendo eso que algo me falta. O sea, que no, o sea, tengo el carro, no, eso no era. Ya tengo la casa, no, eso no era. Ya tengo esa pareja que tanta ansiedad me daba y tanta euforia y tanta lujuria me movía y ya la tengo y no, no era eso. Y es porque no es eso, o sea, porque estamos buscando hacia afuera una conexión que perdimos, que se dio fue desde dentro y que solamente se puede recuperar es volteando ahora esas aguas hacia adentro para lograr esa conexión a nivel interno. O sea, nos desconectamos de esos centros superiores, o sea, nos desconectamos de Budi y de nuestro Padre, de la sabiduría, de Atman, y para volver a conectarnos tenemos que crear esos cuerpos internos que nos permitan volver a conectarnos con nuestro ser interior. Entonces, cuando se fornicó, hay un ejemplo que me gusta poner, que se lo escuché en una oportunidad a un compañero y en realidad muestra realmente lo que sucedió. O sea, es como cuando un vaso de leche cae en unas aguas putrefactas, uno pudiera ver, o sea, no, no hay manera, o sea, ¿cómo hacemos? O sea, la leche queda totalmente negra, pero de allí es que hay que rescatar nuestras aguas, o sea, empezar a limpiar gotica por gotica cada una de esos egos que se formaron en nosotros y que nos han hecho ahora desarrollarnos con envidia, con lujuria, con orgullo, con codicia, eh, con gula, con pereza, porque desde que se dio esa desconexión, desde que se dio la fornicación, pues nacieron esos 7 pecados capitales, pero hay forma de hacer ese regreso, hay forma de que volvamos, de que limpiemos esas aguas, de que empecemos a observar todo nuestro ego y de esa manera hacer ese camino de regreso para que logremos esa conexión que hemos estado buscando siempre. O sea, ese algo que nos falta, ese volvernos a conectar con nuestra otra polaridad. O sea, por ejemplo, yo soy mujer, pues para llegar a conectarme con esa, porque la mujer tiene polaridad negativa, para llegar a conectarme con esa polaridad positiva nuevamente, tengo que conectarme físicamente con la polaridad negativa que es mi pareja. Por eso debe darse la conexión hombre-mujer, o sea, tienen que ser las dos polaridades, porque al conectarme con la pareja física se genera ese magnetismo que permite que la energía que vamos purificando se vaya condensando en nuestra columna y de esa manera ir creando los cuerpos para llegar a conectarnos con esa polaridad en nosotros que perdimos, ese Budi para el hombre o ese Adonis para la mujer que está allí esperando que limpiemos nuestras aguas, esperando que nos conectemos a esa pareja del sexo opuesto para llegar a canalizar nuestras aguas que vayamos purificando y de esa manera pues llegar a unirnos en algún momento a esa polaridad que perdimos hace tanto tiempo. Entonces, ¿qué es un trabajo difícil? Sí, sí lo es, pero es lo que vinimos a hacer a la manifestación. Vinimos fue a desarrollar la sabiduría, porque cuando se dio esa fornicación, cuando se creó el ego, fue precisamente porque al crearse el ego, de esa parte donde se creó el ego,
positivo y negativo, o sea, todo el aspecto de, digamos, de la maldad como tal, y toda esa parte de nuestra psicología buena, que también es ego, cuando la persona empieza a reflexionar de ese árbol de la sabiduría, que es ese árbol del bien y del mal, empieza a observar toda su psicología malévola y de allí va rescatando sabiduría y toda esa psicología, por decirlo de alguna manera, hipócrita, porque nuestros yoes buenos pues tienen mucha maldad, bien lo dijimos en la conferencia anterior, hay mucha virtud en el malvado y hay mucha maldad en el virtuoso, de allí de la observación de esos dos polos del árbol de la sabiduría, de allí es que vamos a rescatar eh, toda la conciencia que vino a sacar nuestro ser de la manifestación, porque allí es donde está la sabiduría. Una vez que uno elimina un defecto psicológico, comprende, o sea, qué es lo que me hace conducirme de esa manera, cómo es que el ego me manipula, cómo es que el ego me hace ser envidioso, me hace ser malintencionado, cómo una ira me lleva a odiar, me lleva a querer vengarme, me lleva a querer maltratar a otras personas. Eso que vamos observando y que vamos pidiéndole muerte a nuestra Madre Divina, esa fuerza del amor de Dios dentro de nosotros, cuando se da esa muerte psicológica, allí es donde se libera esa chispa que nos ya viene con esa luz y ese amor de la comprensión que vamos teniendo con la muerte psicológica. Entonces, por eso llegar a comprender que no es que, ay, no, se dio el ego, qué mala suerte, ahora estamos en este paquete. No, no es que el ego se dio precisamente porque de allí es que vamos a sacar mayor sabiduría. Antes el planeta era para desarrollar ángeles. Ahora este planeta en ese nivel 4 que le dieron ya está para desarrollar cristos o maestros. Entonces, comprender que nuestra misma chispa fue quien decidió venir a la manifestación en este planeta precisamente para sacar un mayor grado de sabiduría, un grado mayor de amor, para poder pues entregarlo en la manifestación a través de el sacrificio. Entonces, ya cuando una persona, ya para finalizar la conferencia, esta frase que nos dice cuando una persona ya tiene este conocimiento, tiene que decidirse, la definición será ángel o demonio, no hay más. O sea, solamente esas dos alternativas, o se va para un lado o se va para el otro, porque ya la persona sabe, ya la persona estaría haciendo a conciencia, o sea, si fornica, sabe que está creando más ego en sí mismo, y si decide trabajar para llegar a rescatar sus aguas, llegar a desarrollarse internamente, pues estaría desarrollándose en el bien. Entonces ya aquí no queda más opciones, ya aquí nos queda es a través de las comprensiones que vamos desarrollando, bueno, para dónde vamos a buscar. O sea, desarrollarnos como ángeles, desarrollarnos como maestros, Cristos o maestros, o desarrollarnos como un demonio. Entonces, bueno, vamos a ver si hay preguntas. Por acá nos saluda Conocimiento de sí mismo. Bueno, bienvenido al compañero. Déjenme revisar por acá a ver si hay más comentarios o si hay preguntas. Bueno, veo que no hay, entonces vamos a dejar el tema hasta acá. Bueno, recordándoles que tenemos conferencia de fase B el día miércoles y el día viernes para culminar el temario de fase B, que es el que nos falta. Estaríamos viendo el miércoles la conferencia del simbolismo de la cruz, que es la conferencia número 24 de fase B. Y el viernes estaríamos viendo la última conferencia de fase B, que es aprender a diferenciar un templo de magia blanca a un templo de magia negra. Entonces, bueno, también recordarles el que estamos compartiendo las invitaciones para el nuevo inicio de ciclo,
que las personas pues que quieran hacer sacrificio por la humanidad compartiendo esta invitación, pues allí la tenemos en la página, en las páginas, perdón. Entonces también la enviamos al grupo. Las personas que quieran unirse al grupo, siempre en la descripción de cada uno de los temas está el link para unirse al grupo de WhatsApp, o si tienen alguna inquietud, algo que quieran preguntar, también nos pueden preguntar a través de ese mismo número. Entonces, bueno, muchas gracias a todos los que participaron, gracias a todos los que nos acompañaron en el temario de fase A. Pues ya estaríamos, como les dije, terminando el día viernes e iniciando el nuevo temario el día lunes. Entonces, feliz resto de la noche, pídanle a su ser mucha fuerza y que tengan un feliz astral. Hasta la próxima.